Regáleme solamente unos minutos de su tiempo. Trataré de ser breve. Pienso yo que no predico mucho, pero trato de ser lo más conciso y darme a explicar para que usted pueda recibir esta palabra. En esta tarde quiero introducirme de la siguiente manera, basando mi mensaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y capítulo 1, capítulos hacia atrás. Hermano, quiero hacerle saber que cuando nosotros hablamos de avivamiento, nosotros estamos hablando del incremento o de la fuerza de algo. Es decir, que estamos hablando, hermano, de algo que ya existe, pero multiplicado. Estamos hablando, hermano, de algo que se fortalece. Y algunas definiciones bíblicas dicen que el avivamiento, hermano, es volver a dar vida. Es decir, que cuando hablamos de avivamiento, hablamos de volver a dar vida. Hace noción a un despertar. Y cuando analizamos estas definiciones, cuando yo lo analizo y lo miro, no hay mejor ejemplo que nosotros podamos tomar que el comienzo de la iglesia primitiva. El incremento del número de los creyentes de la iglesia primitiva, sus características y sus cualidades, hermanos, muestran el más grande avivamiento registrado en la Escritura. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, no hay mejor ejemplo que tomar el ejemplo de la iglesia primitiva para los tiempos contemporáneos del día de hoy. Pero escuche bien, cuando usted lee el libro de los Hechos, y yo lo leo, nos damos cuenta de una iglesia que tuvo un comienzo de una manera avivada, despierta, viva, eficaz, en la cual el Espíritu Santo, hermano, se hacía presente constantemente. Hubo un elemento principal para que todas estas cosas comenzaran a suceder en la iglesia primitiva. Y de esto quiero hablarle en esta tarde, bajo el tema, el Espíritu Santo, el elemento esencial para un avivamiento. La iglesia, hermanos, la iglesia primitiva, toda su historia se encuentra registrada en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se encuentran registrado el comienzo de la iglesia primitiva. Y no se puede hablar del libro de los Hechos sin mencionar al Espíritu Santo, ya que el personaje, la persona principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. De pasta a pasta y de principio a fin, el Espíritu Santo es el personaje principal del libro de los Hechos. La intervención del Espíritu Santo en la iglesia primitiva fue de suma importancia para que la iglesia fuese una iglesia avivada. Y el día de hoy, en estos tiempos, si tratamos de hablar de avivamiento, nosotros no podemos hablar de avivamiento si no hablamos primeramente del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el elemento esencial para que haya una iglesia avivada en el fuego y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, comienza expresando lo siguiente: estando juntos, Jesús les mandó a los discípulos y a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis hablar de mí. Escuche bien, el Espíritu Santo es una promesa que el Padre nos ha otorgado a nosotros. Es una promesa dada por el Padre y una promesa mencionada por el Hijo. Escuche bien, nosotros recibimos diversas promesas por diversas personas,
pero no hay mejor promesa que podamos recibir que las que vengan por parte de Dios. No hay mayor promesa y semejante promesa que las que Dios nos puede otorgar. Y déjeme decirle que para que exista una promesa tiene que haber un cumplimiento. Escuche bien. Posiblemente los hombres nos puedan prometer y no nos pueden cumplir. Pero la Biblia dice que el que a nosotros nos ha prometido es fiel. Es fiel el que hizo la promesa cuando se habla de Dios. El hombre puede prometer y no cumplir, pero Dios lo que promete lo cumple. Escuche bien. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo hará. Y dice la Biblia, Él habló y no lo ejecutará. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre en esta noche. Lo que le estoy tratando de dar a entender es que el Espíritu Santo es una promesa para usted, es una promesa para mí. Esta promesa no viene por parte humana, sino que viene por parte de Dios, mencionada por el Hijo. Y por tanto, por cuanto Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Escuche bien, esta promesa fue dicha mucho antes del libro de los Hechos. Muchos años atrás, en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, el derramamiento del Espíritu fue profetizado para los creyentes. En el libro de Joel, en el capítulo 2, dice: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Muchos años antes que se hablase del Espíritu Santo, Dios ya había dado la promesa y dijo: en aquellos tiempos, en los postreros tiempos, yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Posteriormente, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 49, nuevamente, por palabra de Jesús, Jesús dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. El Padre lo prometió y el Hijo lo confirmó. Lo que Dios nos ha prometido, así mismo lo cumplirá. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, hermano. Escuchen. Joel capítulo 2, verso 28, dejen claro que el Espíritu Santo no es solo para algunos, sino que Él dice que el Espíritu Santo es para los varones, es para las mujeres, es para los jóvenes e incluso es para los niños, es para los ancianos. El Espíritu Santo no es para unos cuantos. El Espíritu Santo es para todos. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche bien. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vendría a nosotros y todos los que creyeren en Jesús seríamos llenos y bautizados por el poder del Espíritu Santo. El profeta Joel va más allá y dice: no solo el Espíritu Santo es para unos cuantos, sino que el Espíritu Santo en los postreros tiempos va a ser derramado sobre toda carne, sobre todos. No hace excepción de persona. No dice quiénes y quiénes no. Dice: el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Algunos comentarios bíblicos dicen que cuando Joel menciona esta profecía, hace noción de que el derramamiento del Espíritu Santo comenzaría en el día del Pentecostés, pero la promesa completa se va a llevar a cabo el día que venga el reino venidero. Es decir, que cuando Cristo vuelva a reinar sobre la tierra, ya no habrá nadie desprovisto del poder y de la presencia de Dios, sino que ahora todo hombre y toda persona
será llena del poder del Espíritu Santo. Hermano, es decir, que Dios mismo estará con usted y también estará conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche lo siguiente. Antes de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo solamente descendía a un cierto grupo de personas, las cuales Dios les asignaba una tarea para llevar a cabo. Por ejemplo, los reyes de Israel, los profetas o personas en específicas. Pero después de la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende a los cielos, la promesa ya no sería solamente para un grupo en específico, sino que ahora esa promesa vendría a formar parte para usted y vendría a formar parte para mí y para toda aquella persona que se encuentre lejos de Dios, para toda persona que lo quiera, para toda persona que lo busque, para toda persona que quiera ser llenado con esa fuente de agua viva. El Espíritu Santo puede ser para él. Puede ser que en este lugar haya una persona y diga: soy demasiado pecador, o estoy tan lejos de Dios que Dios no puede estar conmigo. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo no hace excepción de persona. Después de que Cristo ascendió, el Espíritu Santo ha descendido para que todo aquel que en Él cree, el Espíritu venga a morar con usted. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. En medio del valle de huesos secos que pueda existir en la vida de los creyentes, en medio de la frialdad espiritual en la que nos podamos encontrar, no importa qué tan lejos nos podamos encontrar de Dios, no importa qué tan lejos se pueda sentir en este momento usted con Dios, déjeme decirle que la misión del Espíritu Santo ha venido a descender para soplar vida sobre esos huesos secos. Y cuando ese Espíritu Santo viene a soplar vida sobre nosotros, hermano, entonces es cuando va a venir ese avivamiento que en su debido momento ocurrió en la iglesia primitiva. Es decir, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de los creyentes, hermano, por más apagado que usted esté, el Espíritu viene a soplar vida sobre usted y viene a avivar ese fuego que está dentro de nosotros, viene a avivar nuestro corazón, viene a avivar nuestra comunión con el Señor, de tal manera que esa frialdad, hermanos, se va, se aleja y nos volvemos a tener un encuentro con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. No puede haber avivamiento si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Necesitamos el poder de la presencia de Dios para que la iglesia contemporánea del día de hoy haga un impacto en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche bien. En el verso 5 del capítulo 1 del libro de los Hechos, el autor, inspirado por inspiración divina, dice que hay dos bautizos. En el libro de los Hechos también hay un pasaje donde había unos creyentes que solamente habían sido bautizados en agua. Pero la Biblia nos promete que nosotros seremos bautizados en agua, pero también seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Si usted en esta tarde ha sido bautizado en agua, pero no ha sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, esta tarde usted puede serlo. La Biblia dice que aquel que lo pide, se le dará. Aquel que toca, se le abrirá. Y aquel que llama, se le responderá. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuchen, ojo, el Espíritu Santo en la Biblia es mencionado muchas veces como un simbolismo. Se habla, hermano, de que Él es como el fuego. Se dice que Él es como el agua. Se dice que Él es como una paloma. También se le hace mencionar como las lenguas, etcétera, entre otras cosas. Pero todas estas cosas son solamente manifestaciones del Espíritu Santo. Escuche bien.
El Espíritu de Dios es un ser personal. La Biblia le atribuye los mismos atributos de Dios, se los atribuye al Espíritu Santo. Voy hacia adelante. Es decir, que el Espíritu Santo es más que un simbolismo. El Espíritu Santo es más que el fuego. El Espíritu Santo es más que agua. El Espíritu Santo es más que una paloma. El Espíritu Santo es más que lenguas. El Espíritu Santo es más que un simbolismo. El Espíritu Santo, por los atributos divinos que Él posee, es Dios mismo en la vida del creyente. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Muchas religiones tienen al Espíritu Santo como si no fuese nada. Pero la Biblia... Dice la Biblia en 1 Corintios en el capítulo 2, verso 10 al 11. La Biblia dice que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. La Biblia dice en Salmo 139, capítulo 7, que Él es omnipresente, que está en todas partes. La Biblia dice en Romanos capítulo 19, que Él es omnipotente, que Él todo lo puede. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 14, que Él es eterno, Él no tuvo comienzo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios mismo que mora en la vida de los creyentes. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Oiga, hermano, esta es una excelente noticia. Prácticamente el Espíritu de Dios descendió a los hombres para que Dios esté con usted. Si en algún momento de su vida usted se siente solo y siente que todos le han abandonado, si usted siente que le falta a alguien y se siente en soledad en su casa, si usted siente que nadie le ama y nadie le quiere, déjeme decirle que está muy equivocado, porque la Biblia nos prometió que el Espíritu Santo descendería con los creyentes, es decir, que Dios estaría con nosotros. Por lo tanto, si Dios está con nosotros, nosotros no estamos solos. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay mejor compañía, no hay mejor amigo que tener a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro amigo, como nuestro Padre, como nuestro acompañante. Y cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida, no hay soledad, no hay lágrimas, hay felicidad, hay gozo en medio de la prueba, hay gozo en medio de la enfermedad, de la circunstancia, de la pobreza, de la necesidad, y aún en medio de la muerte. Siempre estamos gozosos y contentos porque sabemos que para nosotros la muerte nos es ganancia, porque un día la promesa que Él nos dio, de los que estamos en Cristo, resucitaremos y nos encontraremos con nuestro Señor. La muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros. Es decir, que los cristianos tenemos la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Escuche bien, el verso 8 dice que ante la venida del Espíritu Santo, los creyentes recibiríamos poder. Este poder es inherente del Espíritu Santo y únicamente está en su dominio. Y ese poder que el Espíritu Santo nos otorga a nosotros, Dios se lo dio a los creyentes para que nosotros podamos llevar a cabo la gran comisión. Y nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio talentos, nos dio dones y nos dio ministerios. El Espíritu Santo ha descendido a los creyentes y se ha venido a manifestar a la vida de la persona, para que la persona tenga autoridad en el nombre de Jesús, para que la persona pueda ser ministro del Señor, para que la persona pueda echar a andar su talento, para que la persona pueda servir a Dios, pero no con su personalidad, no con lo que él es, sino con el poder del Espíritu Santo. Para esto descendió el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. El verso 8 muestra el propósito por el cual el Espíritu Santo ha descendido sobre la vida de la gente. El mismo verso 8 al final muestra el propósito. El propósito de la promesa tiene que ser una experiencia verdadera y eficaz en nuestra vida. Es elemental vivir la experiencia de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo para que exista un avivamiento en la iglesia cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche bien, la frase con la que termina el verso 8
me desafía a mí, lo desafía al pueblo contemporáneo de hoy. Me hace ver más allá de lo que yo puedo ver y de lo que yo puedo comprender. El verso 8 me hace ver más allá de lo común. Me hace ver más allá de las cuatro paredes. Me hace ver más allá de una vida religiosa. Me hace ver más allá de una vida cristiana rutinaria. Me hace ver más allá de lo que mi mente puede comprender. Hago referencia a la frase que Jesús mencionó al final en el verso 8 y dice lo siguiente. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, escuchen lo siguiente: cuando esta promesa llegue a ustedes, entonces recibirán poder para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Repita conmigo nuevamente: y en toda la tierra. Escuche nuevamente la frase final: hasta lo último de la tierra. Es decir, en palabras resumidas, que la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros va mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender. La obra de Dios se quiere extender a nivel mundial y a nivel global. Que todos sepan que aquel Cristo que hace 2015 años murió en una cruz del Calvario, murió para perdonarnos de nuestros pecados. La obra de Dios busca que toda carne y toda persona sepa acerca del plan y el propósito que Dios tiene para la vida de la gente. Escuche bien, esta obra fue asignada para nosotros. Nosotros la tenemos que llevar a cabo, pero esta obra no la vamos a realizar solos. Cuando usted predica, no va a predicar solo. Cuando usted va a cantar, no va a cantar solo. Cuando usted va a repartir un tratado, usted no lo va a repartir solo. Cuando usted le va a hablar a la gente, no le va a hablar usted solo, sino que el poder, la presencia de Dios mismo le va a acompañar para que la obra que Dios ha planificado se lleve a cabo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche bien. Aleluya. Hoy en la actualidad va saliendo una generación y está entrando otra, una generación de jóvenes, los futuros ministros de la organización de las asambleas de Dios y de otras congregaciones. Y hoy ha avanzado demasiado la tecnología, ha avanzado demasiado el conocimiento e intelecto humano. Posiblemente se me pueda hacer fácil pararme aquí y hablar delante de una multitud sin nervios por el simple hecho de que constantemente en la universidad, en la escuela, aprendemos a hacer esto por conocimiento humano. Posiblemente alguien que toca la música puede tocar un instrumento con facilidad porque asistió a una escuela o simplemente porque tiene talento nato. Pero déjeme decirle que no basta nuestro talento. No basta lo que nosotros somos, no basta lo que nosotros tengamos. Se necesita que se refleje en la vida de los cristianos, que la presencia del poder del Espíritu Santo nos está acompañando, para que cuando nosotros prediquemos, para que cuando nosotros hablemos, para que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, el Espíritu Santo sea el que redarguya los corazones de la gente. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche bien lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Lo leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42 al 47. La Biblia dice que la iglesia primitiva estaba llena del poder del Espíritu Santo y mostraba varias cualidades y mostraba varias características. Dice la Biblia que entre la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina. Es decir, que en la iglesia primitiva no se hablaba de prosperidad. El objetivo no era que el creyente viviera bien, no era que el creyente se hiciera rico, no era que el creyente se llenara de dinero como hoy lo predican.
No era que el creyente viviera en un lecho de rosas como hoy lo predican, no. El mensaje central era el que se les había predicado en un principio. Jesús murió por ustedes para arrepentimiento de sus pecados. La iglesia primitiva permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la misma doctrina de la palabra y de la escritura. Es en la que debemos de permanecer nosotros. Nosotros no debemos de guiarnos por un estatus financiero. No debemos guiarnos por las cosas de este mundo ni las cosas seculares. Nuestra vida debe de estar centrada en un mensaje cristocéntrico. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra de las cosas es que la iglesia primitiva perseveraban en comunión. No estaban peleados, no se tenían envidia, no se andaban fijando en el otro hermano, no se fijaban en su hermano que estaba al lado, sino que ellos permanecían en comunión. Ellos perseveraban en la oración. Es decir, que era una iglesia que oraba constantemente, que su sentir, su vida era buscar constantemente la presencia del Señor. Otra de las cosas es de que las maravillas y las señales se manifestaban por medio del Espíritu Santo. Se obraban maravillas y señales de tal manera que aun cuando Pedro pasaba ahí por en medio de las calles donde estaban los enfermos, llevaban los trapos y por la pura sombra los enfermos sanaban. Pero no era Pedro ni era el predicador, era el Espíritu Santo que moraba en él. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Oiga, hermano, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo hay algunos predicadores que piensan que tienen superpoderes. No es así. Yo no puedo decir algo que el Espíritu Santo no me ha dicho que yo diga. Yo no puedo hacer algo que el Espíritu Santo no me haya dicho que yo haga. Yo no puedo tomarme en cámara y decir voy a sanar a esta persona. No, porque el poder es del Espíritu. Es el Espíritu que hace como Él quiere. Es Dios quien sana a quien Él quiere sanar. Es Dios quien liberta a quien quiere libertar. Es Dios quien salva a quien quiere salvar. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Otra de las cosas es que había una unidad de tal manera que tenían todo en común. Yo y mi hermano venimos ahorita de otra parte, pero somos una sola familia. Lo que nos une es la fe en Cristo Jesús. Debe de existir unidad entre la iglesia. Debe de existir unidad entre los hermanos. Debemos de tener todas las cosas en común. ¿Sí? Todo este año estuve trabajando con muchas personas para servir al Señor y les decía yo, chavos, sean de buen corazón. No sean, se podría decir, pleitistas. Sean de corazón noble. Sean manejables, porque debemos de ser de un solo corazón y de un solo sentir, y debe de haber unidad entre la iglesia para que exista un avivamiento. Otra de las cosas es que estaban llenos de compasión y llenos de misericordia, de tal manera que no había necesitado en la iglesia. No había en la iglesia a quien le faltara ropa. No había en la iglesia a quien le faltara zapatos. No había en la iglesia a quien viniera con hambre. No había en la iglesia a quien se fuera con hambre. Porque los creyentes estaban llenos del poder del Espíritu de Dios de tal manera que la misericordia, el amor por la gente estaba en ellos. Y decía, yo miro a mi hermano necesitado, yo lo voy a ayudar. No se iba y le decía, Dios te bendiga. No, sino que se levantaba y decía, yo le voy a dar de comer, yo le voy a ayudar, yo le voy a vestir. Porque estaban llenos de misericordia. ¿Cuánta necesidad muchas veces no hay en la iglesia? A lo mejor usted no necesita, pero ¿qué tal y su hermano sí? ¿Cuántas veces nos hemos parado y hemos visto la necesidad de la gente y sacar de nuestra bolsa y darle, venga hermano, para que coma esta tarde? A veces esto causa tristeza, ver la necesidad de la iglesia. Y siendo cristianos, cuando yo lo leía en la Biblia, la iglesia primitiva, para que ese avivamiento surgiera, estaban llenos de misericordia que ayudaban al necesitado. Esta cualidad nos hace falta a nosotros. Esto no se debe de decir. Esto incluso yo creo que ni se debería de enseñar. Es decir,
que no tendría uno por qué decirlo a la gente, sino que cuando Dios está en el corazón de la persona, uno mira la necesidad de la gente y por amor uno quiere ayudarlos. Y debería uno de ayudarlos. Y la Biblia dice primeramente hacer bien a sus hermanos en la fe. Escucha otra cosa. Ellos perseveraban en la asistencia al templo. Es decir, que su asistencia al templo era recurrente. No solamente iban los domingos, no solamente iban los martes, no solamente iban los miércoles, no solamente iban algunos días. No, dice la Biblia que ellos estaban tan llenos del poder y de la presencia de Dios que ellos querían estar en la presencia del Señor. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor nosotros iremos. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Vea lo siguiente. Muchas veces las iglesias están vacías y la gente le toma poca importancia. Pero cuando el poder del Espíritu Santo desciende sobre la vida del creyente, uno sabe lo que ha creído, uno sabe dónde ha depositado su fe, uno sabe que no va detrás del hombre, sino que va detrás de su Salvador, que va detrás de aquella corona de vida que un día el Señor nos dará cuando nos presentemos delante de Él. Otra de las cosas es que convivían juntos en armonía y sencillez y alegría de corazón. Es decir, hermano, que la humildad era un principio fundamental para ellos. No llegaban ellos para presumirle a su hermano que Dios los había prosperado más, no, sino que eran sencillos de corazón, eran humildes, eran de un solo sentir y eran muy alegres de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Estas características que yo le estoy mencionando, yo las saqué de la Biblia, ahí vienen escritas, no me las estoy inventando. Escuche, ya voy a terminar. Otra de las cosas es que ellos alababan a Dios constantemente. Su corazón estaba tan lleno de gratitud. Vea usted, la iglesia primitiva fue perseguida, hermano, y muchos de ellos fueron asesinados a espada. Muchos de ellos murieron en el Coliseo romano comidos por leones. Pero la Biblia dice que ellos alababan constantemente a su Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, porque la alabanza a nuestro Dios no depende de nuestras circunstancias, no depende de cómo nos vaya, depende de lo que Él es, porque Él es digno y merecedor de la gloria, de la honra, de la alabanza, del poder de todos los siglos, para todos los siglos, para Él. Gloria a Dios y la alabanza. Ayer fue 12 de diciembre, no me equivoco. El único merecedor de la gloria y honra de la alabanza, el 12 de diciembre, y todos los demás días del año es solamente para Jesucristo, solamente para Él. Último, y dice la Biblia que había una multiplicación sorprendente. Otra de las cualidades es que había una llenura dentro del pueblo de Dios. El Espíritu Santo se movía de una manera tan especial que cuando la gente llegaba decía: hay algo aquí, hay algo aquí diferente. Estas personas decían: están locas, pero cuando llegaban se quedaban, se multiplicaban y Dios añadía a la gente que habría de ser salva. Estas cualidades solamente son cualidades de una iglesia que estaba avivada en el poder del Espíritu Santo. Escuche bien, estoy convencido que la venida de Cristo es inminente en estos tiempos. A través de todas las cosas que nosotros estamos viendo, esta pandemia que vino solamente es un sacudimiento para que la fe de las personas, de los creyentes, se fortalezca y para que la iglesia pueda despertar. En medio de esta pandemia se vino a relucir quiénes eran sí y quiénes eran no, ¿verdad? Pero vea usted, antes de que la venida de Cristo se acerque y Él venga, estoy seguro y convencido por la palabra que Dios ha de levantar un remanente que se va a parar en la línea de la batalla para luchar contra el enemigo, para predicar y salir a las calles y decirle: Jesús salva, bendito sea el nombre de Jesús. El día de ayer, sábado, pensé que era lunes hoy, día sábado, habíamos organizado un proyecto de evangelismo con puros jóvenes. Quería terminar el año diciéndole a la gente: Jesús salva. Verdaderamente mis expectativas eran muy cortas, porque la mayoría de los jóvenes me dijeron: no voy a ir. Me había mandado a llamar a bastantes jóvenes para que se reunieran. Cuando llego,
al lugar donde los había citado, había 17 muchachos de diferentes iglesias ahí presentes. Salimos a las calles y le dijimos a la gente que Jesús salva. Algunos predicaron, algunos tocaron, algunos repartieron tratados. Es decir, esto me dio esperanza y me dio a saber que aún en medio de estas circunstancias, Dios va a levantar gente interesada, gente que quiera ser llena del poder del Espíritu para llevar a cabo la gran comisión que Él nos ha encomendado. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a concluir con lo siguiente. El resultado de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo son todas las cualidades de un avivamiento. Si no me equivoco, miré ahí rápidamente en el grupo de la página del alfarero y la mayoría predicó del libro de los Hechos, porque definitivamente no podemos hablar de avivamiento sin el Espíritu Santo. Estoy convencido que el Espíritu Santo es un elemento esencial para que la iglesia se avive en estos tiempos contemporáneos del día de hoy. Hermano y amigo que está presente en este lugar, pida esa llenura del Espíritu de Dios, que Dios está ansioso en otorgársela para que usted comience a trabajar en su obra antes de que Él venga nuevamente. La venida de Cristo se acerca, hermano, y hay que despertar, hay que levantarnos de donde estemos. Y así como ese valle de huesos secos que nos dice la Biblia en Ezequiel, así mismo, cuando venga el poder del Espíritu Santo, así mismo nosotros nos levantaremos y nos avivaremos en el poder y en el fuego del poder del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús para siempre.